Santo, por la oportunidad que tú nos das de tener tu palabra, de poder escucharla, de poder tenerla, atesorarla, de leerla, de ver, Padre Santo, tu plan redentor en ella. Muchísimas gracias por ella. Tu palabra, Padre Santo, edifica nuestras vidas. Gracias, Señor. Haz que esta iglesia, haz que mis hermanos, haz que mi vida cada día, Señor, entre en la dependencia a tu palabra. Bendice, Señor, nuestras vidas y permite, Dios mío, que hoy tu luz, tu palabra hoy, Señor, edifique una vez más nuestras vidas y que en el nombre de Jesús todo lo que yo soy sea sometido a la dirección de tu Espíritu Santo para la exposición fiel a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Dios les bendiga. Y el título de la enseñanza de hoy es la palabra de Dios. Hemos venido transitando por este mes, reconociendo en este mes que es titulado como el mes de la Biblia, ¿sí? Y el mes de la Biblia. Y en ese mes de la Biblia hemos estado hablando acerca de la Escritura, ¿ok? Y hoy yo quiero tomar un texto que es la médula, que es central en lo que es el reconocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Y por eso el título, la palabra de Dios. Y quiero pedirte que por favor te ubiques en la segunda carta del libro de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Segunda carta del libro de Timoteo, o segunda carta de Timoteo, quiero decir, capítulo 3, versículos 16 y 17. Dice la Escritura, yo tengo la versión de las Américas, dice: toda Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero también quiero pedirte que te vayas un momento a 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. 1 Corintios capítulo 1, versículo 21. Dice la Escritura, Pablo escribe a la iglesia de Corintio lo siguiente: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación salvar. ¿Qué dice la Escritura allí en la suya? Por la locura de la predicación, salvar a los que creen. Por eso hoy nosotros reconocemos que nuestra salvación está enmarcada en la palabra de Dios. Amén. Allí está la obra de Cristo, y lo que la Biblia exactamente es que es la revelación de Dios para la humanidad, para el hombre, para mostrarle al hombre quién es el que salva. Y una de las cosas que está en este capítulo 3 del libro de Timoteo, lo vemos en el versículo 1. Dice: pues debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. El contexto de estos dos versículos, 16 y 17, el que acabamos de leer, de toda la Escritura es inspirada por Dios, tienen que ver con el aviso que Pablo le da a Timoteo sobre los últimos tiempos. Y este aviso que Pablo le da a Timoteo sobre los últimos tiempos es a causa de que habrían hombres y mujeres que estarían con la intención de corromper la iglesia,
que estarían con la intención de dividir a la iglesia. Y eso es por eso es que Pablo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, de que la Biblia viene exactamente de Dios. Y pasa hoy, hombres y mujeres han torcido la verdad escrita en la palabra de Dios, según su concupiscencia. Las diferentes religiones y sectas, como los mormones, los adventistas, los testigos de Jehová, el hindú, el islam, el catolicismo romano, etcétera, etcétera, la prosperidad, etcétera, etcétera, todas ellas tienen muchas cosas en común. Y una de ellas es que no están sujetas o no se han querido sujetar a la verdad divina de la palabra de Dios. Algunas de estas religiones o algunas de estas sectas tienen la Biblia como un anzuelo y tienen sus libros propios. El libro del mormón, el libro del otro, lo que escribió fulana o lo que escribió fulano. Y todos ellos, según ellos, fueron con un sueño que tuvieron, con algo que les pasó y escribieron algo, y ese algo, eso que está escrito allí es la norma de esa congregación, mas no la bendita palabra de Dios. Hablaba con unos personajes que creo que eran testigos de Jehová, que me visitaron, pasaron por la casa, tocaron la reja y les dije: saludos, ¿qué más? ¿Cómo están? Yo soy cristiano, pero ellos insistieron en entregarme un pequeño tratadito. Y para que se fueran, yo les dije, yo soy cristiano. Y después, bueno, voy a aumentar aquí el grado. Yo soy pastor. Aquí está, recibe. Y ese de recibe, aquí está, le dije yo, lo que pasa es que tenemos una diferencia. Ustedes no creen en la soberanía y tampoco creen en la deidad de Cristo. Y la Biblia me enseña que Jesús es Dios. Fue suficiente para que se fueran. Y eso es lo que sucede con las diferentes religiones, a la cual debemos de nosotros siempre filtrar por la palabra de Dios. Como hay diferentes líderes al día de hoy, y esos diferentes líderes están hablando de que tienes que pactar, de que tienes que traer N cantidad de dinero para que seas próspero en tu vida. Entrégame las llaves de tu edificio, de tu departamento, para que de alguna otra manera Dios te dé mucho más abundante. Tú tienes que dar, si no vas a vivir pobre. Y hay algunos que el billete mismo le ha hablado. Y la gente va y entrega. Y ponen así los de 50 para este lado y así sucesivamente. Hermanos, son sectas. Yo no puedo decir que son cristianos. Me cuesta de verdad decirles ahorita a ustedes que son cristianos, que son hermanos. Son gente que se ha dividido a causa de su concupiscencia en su pecado. Por eso la iglesia tiene los programas que tiene. Por eso yo les animo a asistir a cada uno de los programas que tiene la iglesia. Porque en esos programas nosotros tratamos la Escritura misma. Amén. Y lo que nosotros nos hace estar separados de ellos y ser odiados, Señor, por muchos y por ellos, es lo que Jesús dice en su oración. En Juan capítulo 17, versículo 14, Jesús dice en la oración al Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado
porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo quiero decirte que siempre que te centres en la Escritura, vas a tener un problema, un conflicto existencial con las demás personas. Siempre. Y lo dijo Jesús en la oración. Somos el pueblo, dice la Escritura en Pedro, somos el pueblo adquirido por Dios, que tiene el privilegio de ser guiados por Dios a través de su palabra. Y yo quiero que en estos textos les quise hablar un poco acerca del contexto para entender por qué ahora la Biblia en estos dos versículos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios. Y quiero dar tres cositas. Lo número uno es el origen de la palabra de Dios. Está en el versículo 16. El versículo 16 en la primera parte dice: toda Escritura es inspirada por Dios. Y lo que está diciendo sobre inspirada por Dios tiene que ver con lo que Dios exhala, con el ser mismo de Dios, a lo que Dios dice: yo dije esto. Es inspirada por Dios, lo que también quiere decir que es la misma voz de Dios escrita, que viene de Él. Y la única regla de fe, de conducta que nosotros debemos de creer y debemos exactamente de seguir hacia adelante: la palabra de Dios. Hermanos, nuestra teología y cómo debemos de vivir debe estar enfocado en la palabra de Dios. La palabra de Dios va por encima de la opinión popular. La palabra de Dios va por encima de la psicología. La palabra de Dios va por encima hasta de mi propio criterio, si es que yo no estoy centrado en lo que dice la Escritura. Por eso la iglesia debe de abrazar y debe de regirse, su conducta de ser iglesia es por la Escritura. Amén. No es posible que nosotros tengamos una reunión, y no estoy hablando de gracia y verdad, no es posible que nosotros, estoy hablando de lo que a veces sucede en el mundo evangélico, no es posible que tengamos reuniones para levantar la mano y estar de acuerdo si alguno u otro se bautiza. Y hasta nos molestamos. ¿Crees en Cristo?, le dijo Felipe al etíope. ¿Tú crees lo que tú estás leyendo? Le dijo: sí, yo creo en lo que yo estoy leyendo. Y al momento se encontraron con un rito, un pozo, como usted lo quiera llamar. Se encontraron con agua y él fue sumergido en el bautismo. Y el bautismo lo que significa es que yo quiero vivir para Cristo. Amén. Y ese debe ser el regir de la iglesia. Nuestras vidas, toda la iglesia, todas las reglas deben de estar sujetas a la iglesia. Perdón, todas las reglas deben estar sujetas a la palabra del Señor. Y la razón es porque ella es inspirada por Dios. Y cuando dice la Escritura que es inspirada por Dios, por favor, pensemos: si Él es perfecto, su palabra es perfecta. Si Él es inefable, su palabra es. Si Él no tiene errores, su palabra es inerrante, sin errores. Ahí está la suficiencia de su palabra para conducir nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? Lo número 2 es la utilidad de la palabra de Dios en el versículo 16. ¿Cuál es la utilidad
de la palabra de Dios. Y en el griego, cuando dice útil, cuando está hablando de útil, lo que está hablando es que es útil, es beneficiosa y es ventajosa. Lo que quiere decir en el griego es que es útil igual a beneficiosa, igual a ventajosa, la palabra de Dios. Y muchos de nuestros dolores de cabeza tienen que ver con el descuido en escudriñarla. Y como decía en un tiempo popularmente, se tenía que decir y se dijo. Muchos de nuestros dolores de cabeza, hermanos, tienen que ver con nuestro descuido en escudriñar la palabra de Dios. En el Salmo 119, versículo 103, el salmista la compara como un bocado de miel. Entonces, Pablo escribe la utilidad de la palabra, y lo número uno es que es útil para enseñar. Útil para enseñar a la iglesia. La palabra de Dios tiene su consejo. Recordemos que Pablo le está escribiendo a Timoteo, al pastor de la iglesia. Y en consecuencia, esta palabra es para edificar a la iglesia. No se viene el domingo a saber qué hay en la palabra. No. Se vive de cada día de la semana para encontrar el consejo de la palabra, para vivir mi vida every day. Cada día. A veces se me sale mi otro idioma, ¿sí? Hermanos, ella tiene el consejo y la enseñanza necesaria para todos, en todos los ámbitos de nuestra vida. En la palabra de Dios, hermanos, está cómo podemos ser buenos hijos, cómo podemos ser buenos padres, cómo podemos ser buenos esposos, cómo pueden ser buenas esposas. No está dentro de la palabra de Dios, no hay algo fuera que no competa nuestra vida como tal. Está el consejo divino para que el hombre así viva. Y hay algo elemental en la palabra de Dios. Mateo capítulo 7. Ella es la roca donde tu vida será firme cuando vengan las diferentes tormentas que van a llegar. Van a llegar. Y yo le tengo, y lo decíamos en una oportunidad en la clase de Romana, hay dos maneras de afrontar la vida que tenemos, naturalmente y jurídicamente. La natural, cuando no eres hijo y no vives en la palabra de Dios. La jurídica, cuando eres adoptado por Dios, injerto en la gracia, injerto en el pueblo de Dios, y empiezas a afrontar enfermedades, problemas económicos, cualquier cosa, en la roca de su palabra. Y esa tormenta no va a tumbar tu vida, sino que va a permanecer firme para la gloria de Dios. ¿Qué tienes tú que no estás derrumbado? Tengo el consejo divino que me alimenta. Amén. Número 2, útil para redarguir. Y lo que quiere decir redarguir es reprender, convencer, reprobar y por implicación amonestar, y también tiene sentido en refutar lo que tú tienes en tu corazón.
No estoy hablando de otro para pelear nada. Estoy hablando del ser de nosotros mismos, de cada uno de nosotros. La Biblia de las Américas dice útil para reprender. Por lo tanto, nos exhorta continuamente al cambio de nuestra mente. Y no es posible que un cristiano con la Escritura, voy a hablar de lo que no es posible, no es posible que un creyente, que un cristiano con la Escritura abrace al mundo, que abrace, nació gay o se hizo gay, porque parece que nació. No es posible eso. Génesis 1. El principio de todo, Dios creó al hombre y la mujer. Es antinatura. Número 3, útil para corregir. La palabra de Dios lleva al hombre a una posición correcta que lo ayuda exactamente a tener un camino corregido en él. Eso es lo que sucede con la palabra de Dios en nuestras vidas. Útil para enseñar, útil para reprender y útil para corregir también. La corrección tiene que ver con nuestra mala manera de vivir, con las formas muchas veces. Y hay algo que hemos adoptado por mucho tiempo: las formas importan. Por lo tanto, hermanos, todo lo que es malo, todo lo que contamina la palabra del Señor, quiere que nosotros podamos caminar en corrección. Lo número 3 de este segundo punto es que es útil para instruir en justicia. Y la idea aquí es que la palabra es la tutora justa, la que brinda entrenamiento, la que brinda la dirección en lo justo para andar en lo justo y no errar. Y volvemos al principio: si Dios es justo, su palabra es justa. Esto es una norma que muchas veces se ve como en las materias o en la universidad sobre la lógica. La palabra de Dios es útil para también llevar al hombre a la justicia. Vámonos a Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice de la siguiente manera, y esto está hablando de la palabra de Dios: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es la palabra del Señor. Si tú querías algo penetrante en la vida del ser humano, está en la palabra del Señor. Ella es la que tiene la capacidad, porque es de la palabra del Señor, tiene la capacidad de penetrar hasta lo más íntimo de nuestra vida. Y ustedes saben quién está en la palabra del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El mismo Cristo es el que penetra hasta todos los rincones de nuestra vida. De tal manera que la basura que podamos tener, de tal manera de que lo que está estorbando mi comunión con Dios,
sea expuesto para que el hombre pueda caminar en justicia. Y lo número 3 de estos puntos sobre la palabra de Dios es el propósito de la palabra de Dios. ¿Cuál es el propósito de su palabra en el hombre? ¿Cuál es el propósito de la palabra de Dios? Y está en el versículo que viene a continuación, el versículo 17. ¿Qué dice el versículo 17? Dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Número 1, que el hombre de Dios sea perfecto. El sentido aquí es de equiparlo, es de hacerle completo, es de hacerle maduro, eficiente en todo lo que él hace. Estás en una empresa y la palabra de Dios te equipa para tener la corrección y la conducta adecuada de servir en una empresa y darte la oportunidad, quizás, como el mismo José, de llegar a tener un puesto de eminencia en la misma empresa. Que no digan del creyente: no lo coloques allí porque se roba la cosa. Sino que digan del creyente: si lo colocas allí, es muy posible que ese espacio prospere. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Amén. Porque la palabra de Dios forma parte y está llevándote a ser el hombre perfecto. Filipenses capítulo 1, versículo 6, escribe Pablo a la iglesia de Filipo. Él les dice: el que comenzó la obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de su venida. Y esta perfección, hermanos, tiene que ver con la madurez de caminar en Cristo Jesús. Él nos lleva a Cristo. Él nos lleva a su obra. Y la palabra de Dios nos lleva a su ejemplo. Cuando usted le den ganas de gritarle 4 cosas a cualquiera en la calle por alguna situación, vaya a la obra de Cristo. Hermanos, y conversábamos temprano este tema. Cuán fácil se me hace poder decirle a los demás sus 4 cosas. Y yo quiero decirles que yo me incluyo en esa debilidad. Pero lo que dice la Escritura es que Dios quiere, a través de su palabra, llevarte a esa perfección. A la que cuando Cristo está siendo crucificado en la cruz del Calvario, Él dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo te pregunto y yo me pregunto, ¿qué hubieras dicho tú? Hermanos, si cuando alguien nos hace algo, si cuando algo sucede en nuestra familia, en nuestras vidas, lo primero que saltamos y salta es el hombre carnal, salió el tigre y los mató a toditos. Pues lo que Cristo quiere es que seamos perfectos a su imagen, amén. Y habla de madurez. Habla también de madurez en las pruebas. Habla también de lo perfecto y lo completo en las diferentes dificultades. Lo que vivo aquí, lo que estoy viviendo hoy, yo quiero decirte, familiar, amigo, yo quiero decirte, persona que me visita, yo quiero decirte, hermano, que lo que vivo no es nada a lo que se compara con la gloria venidera, porque tu palabra me lo ha mostrado, Señor. No es el cristiano que cuando llego a cualquiera con una bolsa de pan, menos mal que me trajiste, y empieza la llorazón para todos lados. Es el cristiano que se aferra a la Escritura y entiende que Cristo lo sostiene. Amén. El hombre perfecto.
El hombre perfecto está en la madurez de reconocer cuál es la tentación que con él puede acabarlo, que realmente puede estar siendo seducido a causa de su concupiscencia, como dice Santiago. Y ese hombre perfecto, ese hombre maduro puede decir: en Cristo puedo avanzar sobre esta situación. Y no me lanzo yo a decir, bueno, yo soy aquí, voy a pelear con esta situación, sino que, como dice Proverbio, el sabio ve el mal y se aparta. Algunos vemos el mal y nos lanzamos el lío. Ahí están peleando en un autobús, ya voy a ver qué es lo que es para decirle 4 cosas también al chofer, porque tengo rato queriendo decirle algo al chofer ese. Dígame si es un chofer de uno de los autobuses azules. Lo segundo en el texto es que el hombre, en el propósito de la palabra de Dios, es que el hombre de Dios esté preparado para toda buena obra. Y esto quiere decir, hermano, que es un estudio adecuado de la Biblia para nuestra vida, y eso va a hacer que se desarrolle en nosotros una madurez emocional, intelectual, que puede afrontar, que puede conversar, que puede discipular, que puede evangelizar, que puede hablar con otros, centrados en la palabra de Dios, como dice el apóstol Pablo a la carta a los Efesios. Cada persona, hermano, que abraza, tiene la palabra, tiene la virtud de vivir en la rectitud delante de Dios y de los hombres. Delante de Dios y de los hombres. Cuando Jesús estaba orando, Él está orando en la oración sacerdotal. Él le dice a Dios en Juan 17:17, Él le dice: tu palabra es verdad, Señor, santifícalos en tu verdad. ¿Qué es santificado? Lo decíamos la semana pasada. Es estar apartado para la palabra de Dios. Cuando cualquiera venga con un concepto, examínalo por favor en la Escritura. No lo abraces de una vez. Examínalo en la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 17 dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y yo quiero concluir con lo siguiente. La práctica recurrente, y esto está comprobado en estadística, la práctica recurrente de escudriñar, de tener el ejercicio práctico de la lectura de un pasaje, de un capítulo, de un versículo, de escudriñar, de decir: ¿qué es lo que tiene esto aquí para poder entender y ver? ¿Qué es lo que hay en tu palabra? Tiene un crecimiento en mi ser, al punto de que el que estaba en droga, hermanos, yo quiero decirte que sí puede ser necesario el que te limpien la sangre, pero yo quiero decirte que no hay adicción sobre la Escritura misma, porque ella limpia al ser completo. Hay que venir a Cristo, hay que venir a la palabra. Hará de nosotros hombres y mujeres fuertes, capaces de ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado, comenzando por nuestra propia vida y siendo capaces de aplicar las Escrituras a la vida cotidiana de cada día. No esperes el domingo
para que el maestro, la maestra te diga cómo vas a vivir o no. Espera el domingo para tú conectar juntamente con tus hermanos y seguir creciendo en ese proceso. Sin embargo, cada día en la semana, ese escudriñar de la palabra de Dios te llevará exactamente a lo que Dios quiere, a la estatura de Cristo. Amén. A la estatura de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Tengamos como esto como ejemplo. En Juan capítulo 8, versículo 31, y con esto quiero terminar en la conclusión. Juan capítulo 8, versículo 31 y versículo 32. Dice: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libre. ¿Quieres caminar en libertad? ¿Crees en Jesús? Sé un discípulo. ¿Y cómo yo puedo saber y cómo Dios califica al discípulo? Esto es de Dios. Esto no es el pastor que quiere ahora que yo tenga que... No. La calificación de Dios para aquel que le sigue y para aquel que se dice ser discípulo es que esa persona abraza la palabra de Dios. Y dice Jesús en su palabra, hablándole a las personas y diciéndole a las personas: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Amén. Vamos a orar. Y démosle gracias a Dios por su palabra, porque su palabra trae luz a